Hola a todos, y bienvenidos. Están viendo un análisis de estilo documental centrado en la tradición profunda, las decisiones ocultas y las consecuencias duraderas que se encuentran en El Señor de los Anillos. En este vídeo, exploraremos la vida del Elrond medio elfo, un personaje cuya historia abarca miles de años y conecta a los elfos, los hombres y el destino mismo de la Tierra Media. Si disfrutan de análisis reflexivos y del Legendarium de Tolkien presentados en un formato narrativo y sereno, consideren dar me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Aún somos un canal pequeño, y su apoyo realmente marca la diferencia. Ahora, comencemos el viaje del Elrond medio elfo, junto a figuras como Elros, Eärendil, Elwing, Gil-galad y Arwen, y descubramos cómo sus decisiones moldearon el destino de la Tierra Media a lo largo de las eras. Elrond del medio elfo y su hermano Elros nacieron en el año 532 de la Primera Edad, en los puertos de Sirion, de su padre Eärendil y su madre Elwing. En aquel tiempo, Morgoth dominaba gran parte de Beleriand, y los pueblos libres de la Tierra Media vivían bajo la sombra constante de la guerra y la ruina. Su infancia fue breve y estuvo marcada por la catástrofe. En el año 538, cuando los gemelos tenían apenas 6 años, los puertos de Sirion fueron atacados por los hijos de Fëanor, impulsados una vez más por su juramento de recuperar un Silmaril a cualquier precio. Elwing, que portaba el Silmaril, eligió arrojarse al mar antes que entregarlo. Por obra del destino y de un poder antiguo, fue transformada y reunida con Eärendil, y juntos emprenderían el viaje hacia el oeste, rumbo a Valinor. Elrond y Elros, sin embargo, nunca volverían a ver a sus padres. Tras la batalla, solo 2 de los hijos de Fëanor permanecían con vida, Maedhros y Maglor. Aunque los hermanos fueron tomados cautivos, Maglor, en particular, fue movido por la compasión y decidió criar a Elrond y Elros como si fueran propios. De este vínculo improbable nació un afecto genuino entre Maglor y los niños, brindándoles una frágil sensación de cuidado en medio de las ruinas de la guerra. Poco después comenzó la Guerra de la Cólera, que se extendió del año 545 al 587, un conflicto tan vasto que remodeló las propias tierras de Beleriand. Morgoth fue finalmente derrotado, pero el precio fue inmenso. En las secuelas de aquella guerra, con sus padres perdidos y el mundo cambiado para siempre, Elrond y Elros fueron llamados ante los Valar y se les ofreció una elección como ninguna otra. Descendientes tanto de elfos como de hombres, se les concedió el derecho a elegir su destino. Podían ser contados entre los elfos y recibir la inmortalidad, o ser contados entre los Edain y aceptar el don de los hombres, la mortalidad. Elros eligió el camino de los hombres, mientras que Elrond decidió permanecer entre los elfos. Así, en el año 58 de la Segunda Edad, los hermanos fueron separados, y cada uno emprendió un camino distinto, moldeado por el destino y el sacrificio. Después de que se tomó la decisión, Elros navegó hacia el este, siguiendo el rumbo que una vez había tomado su padre Eärendil, y llegó finalmente a la tierra de Númenor, que fue otorgada a los Edain. Allí, Elros se convirtió en el primer rey de Númenor y gobernó durante muchos y largos años, con una vida prolongada más allá de la medida de los hombres comunes. Elrond, por su parte, permaneció entre los elfos y se estableció en Lindon, donde sirvió bajo Gil-galad, alto rey de los Noldor. A lo largo de los siglos, Elrond ganó renombre como un gran sanador y maestro del saber, sabio más allá de sus años y profundamente versado en las historias tanto de elfos como de hombres. Aunque Elros vivió más que cualquier númenoreano que le siguiera, su destino seguía ligado a la mortalidad. En el año 442 de la Segunda Edad, Elros murió a la edad de 500 años. Su reino perduró, fuerte y glorioso, pero su muerte marcó otra separación entre los hermanos. Elrond permaneció, observando cómo el mundo cambiaba mientras el legado de su hermano daba forma al ascenso de los hombres. Durante casi 1200 años, Lindon conoció la paz. Esa paz se rompió cuando Sauron apareció en Eriador, buscando engañar a los elfos. Gil-galad y Elrond percibieron rápidamente que aquel señor no era tan hermoso como parecía y le negaron la entrada a sus tierras. En otros lugares, sin embargo, Sauron tuvo éxito. En Eregion, los elfos fueron engañados para forjar los anillos de poder, y en el año 1695 comenzó la guerra entre los elfos y Sauron. Elrond fue enviado por Gil-galad para liderar las fuerzas de Lindon en ayuda de Eregion, pero su ejército llegó demasiado tarde y era demasiado pequeño. Rodeada por las huestes de Sauron,
la fuerza de Elrond habría sido destruida de no haber sido por la intervención de los enanos de Moria, que atacaron por la retaguardia y permitieron a Elrond escapar hacia el norte con los refugiados. En el año 1697, Eregion cayó, su pueblo se dispersó y su reino fue destruido. Reconociendo la necesidad de una fortaleza en el norte, Elrond fundó Imladris cerca del río Bruinen. A medida que Sauron avanzaba por Eriador, los refugiados continuaron reuniéndose allí, y para el año 1700, solo Imladris y el este de Lindon permanecían libres. La salvación llegó por fin cuando los Númenóreanos arribaron con una fuerza abrumadora, expulsando a Sauron de regreso a Mordor y asegurando Rivendell como un refugio duradero en la Tierra Media. Con Sauron expulsado, Gil-galad y Tar-Minastir se movieron con rapidez para asegurar las tierras que permanecían libres. Imladris fue liberada de sus atacantes, y se celebró un concilio en Rivendell para determinar el destino del Valle Oculto. Se decidió que Rivendell debía ser preservada como una fortaleza de los elfos en Eriador, un refugio contra la oscuridad futura. Gil-galad nombró a Elrond su vicerregente en Eriador y le confió a Bilia, el Anillo de Poder, depositando sobre él una gran responsabilidad como guardián del norte. En el año 1701 de la Segunda Edad, Galadriel viajó desde Lórien a Rivendell, acompañada por su hija Celebrian, en busca de Celeborn. Allí, en Imladris, Celebrian conoció a Elrond por primera vez. Con el tiempo, el afecto creció entre ellos, moldeado por la historia compartida y la larga vigilancia contra el mal. Pasaron los años, marcados por el ascenso y la caída de reinos, el fortalecimiento de Númenor y el lento resurgir de la influencia de Sauron. Finalmente, en el año 3430 de la Segunda Edad, se formó la última alianza de elfos y hombres. Gil-galad y Elendil marcharon hacia Imladris, donde las huestes de Occidente permanecieron durante 3 años, forjando armas y preparándose para la guerra. Elrond estuvo a su lado como heraldo y consejero. Cuando los ejércitos marcharon al sur, hacia Mordor, Elrond combatió durante los 7 años del Gran Conflicto. En el año 3441, al final de la guerra, Elrond fue testigo del enfrentamiento final entre Gil-galad, Elendil y Sauron. Los tres cayeron en aquella terrible lucha. Cuando Isildur cortó el anillo de la mano de Sauron, Elrond y Círdan lo instaron a arrojarlo a los fuegos del Monte del Destino y destruirlo. Isildur se negó, reclamando el anillo como Berehild por su padre y su hermano. Aunque la victoria fue alcanzada, fue una victoria cargada de pérdida. Elrond regresó a Rivendell, llevando el peso de lo que se había preservado y de lo que se había perdido, mientras Isildur partía hacia Gondor, sin saber que la sombra del anillo ya había comenzado su larga labor. 2 años después del inicio de la Tercera Edad, Isildur partió de Gondor, dejando el gobierno del Reino del Sur en manos de su sobrino, y se dirigió al norte para reclamar la realeza de Arnor y reunirse con su esposa y su hijo menor. En el camino hacia Imladris, su compañía fue emboscada por orcos cerca de los Campos Gladios. Antes del final, Isildur confió los fragmentos de Narsil a su escudero Ohtar. Isildur y sus 3 hijos mayores fueron asesinados, y el anillo se perdió en el río Anduin. Ohtar llevó los fragmentos de Narsil a Elrond, y permanecieron bajo su custodia durante más de 3000 años. Elrond declaró que Narsil no sería forjada de nuevo hasta que el anillo único fuera hallado y Sauron regresara. En Rivendell también fue acogido Valandil, el único hijo superviviente de Isildur, que tenía apenas 4 años cuando su padre murió. Bajo la protección y la guía de Elrond, Valandil creció hasta convertirse en el primero de una larga línea de jefes de los Dúnedain, preservando la sangre de Elendil a lo largo del prolongado declive de Arnor. En el año 109 de la Tercera Edad, Elrond y Celebrian se casaron en Rivendell. Sus hijos Elladan y Elrohir nacieron en el año 130, seguidos por su hija Arwen en el 241. Durante más de 1000 años, Rivendell permaneció como un refugio pacífico y un centro de sabiduría élfica, fortalecido en parte por el poder de Bilia. Sin embargo, la oscuridad no desapareció del norte. El reino de Angmar se alzó bajo el rey brujo, cuyas guerras destruyeron lentamente los reinos de Arnor. Las fuerzas de Angmar atacaron Rivendell durante el segundo sitio de Imladris, que se extendió desde el año 1356 hasta el 1409. Aunque el valle se vio duramente presionado, Elrond resistió. En 1409, con la ayuda de los elfos de Lórien y Lindon, el asedio fue roto y el rey brujo fue rechazado. Tras siglos de guerra,
Angmar fue finalmente derrotado por fuerzas de Gondor y un ejército liderado por Glorfindel de Rivendell. Aunque Eriador fue liberado, Arnor quedó hecho añicos, y su pueblo se redujo a vagar como montaraces. Una vez más, Elrond se convirtió en el guardián de los restos de la esperanza, custodiando el anillo de Barahir, el cetro de Anúminas y los fragmentos de Narsil, a la espera de aquel que algún día reclamaría el trono. Como uno de los seres más sabios de la Tierra Media, Elrond continuó tomando consejo junto a otros de gran conocimiento, incluidos los Istari. Tras largos años de paz vigilante, una sombra surgió en Dol Guldur, lo que llevó a los sabios a unirse. En el año 2463 de la Tercera Edad, se formó el Concilio Blanco para oponerse a la oscuridad creciente. Sin embargo, antes de que Elrond volviera a enfrentar la guerra abierta, sufrió una pérdida profundamente personal que ninguna previsión pudo evitar. En el año 2509, Celebrian partió de Rivendell para visitar a sus padres en Lórien, viajando a través del Paso del Cuerno Rojo, también conocido como el Paso de Caradhras. Durante el cruce, su comitiva fue emboscada por orcos. Celebrian fue capturada y atormentada, recibiendo una herida envenenada. Sus hijos, Elladan y Elrohir, persiguieron a los orcos sin descanso y lograron rescatar a su madre, llevándola de regreso a Rivendell. Elrond empleó toda su habilidad como sanador para restaurar su cuerpo, pero el daño a su espíritu no pudo ser reparado. Celebrian perdió toda alegría en la Tierra Media. En el año 2510, buscando la única esperanza de curación, partió a través del mar hacia las tierras imperecederas, dejando atrás a Elrond y a sus hijos. Esta separación pesó profundamente sobre Elrond, otro sacrificio exigido por la larga guerra contra la sombra. Pasaron los años y, en el 2933, tras la muerte de su padre, un niño de apenas 2 años llamado Aragorn se convirtió en el último heredero de Isildur puesto bajo el cuidado de Elrond. Para protegerlo, Elrond llamó al niño Estel, que significa esperanza, y ocultó su verdadero linaje. Estel fue criado en Rivendell, ignorante de su destino. En el verano de 2941, Thorin Escudo de Roble y su compañía llegaron a la última morada hogareña. Elrond los recibió con cordialidad, mostrando un respeto particular hacia los enanos de Durin, quizá recordando antiguas alianzas. Durante su estancia, Elrond examinó las espadas halladas por Thorin y Gandalf en las quebradas de los Trolls, dándoles los nombres de Orcrist y Glamdrin, forjadas en Gondolin, siendo esta última empuñada en otro tiempo por el rey Turgon. También leyó las letras lunares en el mapa de Thorin, revelando la entrada secreta a Erebor. Ese mismo año, el Concilio Blanco expulsó a Sauron de Dol Guldur, retrasando sus designios en el norte, mientras Elrond continuaba su larga vigilia, custodiando la esperanza con silenciosa paciencia. 10 años después, cuando Estel alcanzó la edad de 20 años, regresó a Rivendell tras largos viajes y grandes hazañas realizadas junto a Elladan y Elrohir. Elrond lo contempló con orgullo, al ver que había crecido noble de espíritu y fuerte de cuerpo, sabio más allá de sus años. Aquel día, Elrond reveló el verdadero nombre y linaje de Estel, llamándolo Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur. Le confió el anillo de Barahir y los fragmentos de Narsil, anunciando que con ellos aún podría llevar a cabo grandes hazañas. El cetro de Anúminas, sin embargo, Elrond lo conservó, diciendo que el momento aún no había llegado. Al día siguiente, mientras Aragorn caminaba solo por los bosques de Rivendell, se encontró por primera vez con Arwen Undomiel. Ella había morado durante mucho tiempo en Lórien junto a Galadriel, y ante los ojos de Aragorn se le apareció como Lúthien retornada a la Tierra Media. Años después, volvieron a encontrarse en Lórien, y allí se prometieron el uno al otro. Cuando Elrond se enteró de esto, su corazón se llenó de pesadumbre. Habló con Aragorn con amor y tristeza a la vez, diciendo que Arwen no ligaría su destino a ningún hombre que fuera menos que el rey de Gondor y Arnor. La victoria, advirtió Elrond, le traería solo la separación, pues Arwen elegiría el destino de los hombres. Con esta carga aceptada, Aragorn se lanzó a los peligros y a las penalidades, acercándose cada vez más a su destino. En el año 2953, el Concilio Blanco se reunió por última vez, cuando Saruman afirmó que el anillo había pasado más allá de todo alcance, buscando adormecer a los sabios en una falsa seguridad. Sin embargo, la sombra no había terminado. Elrond pronto se vería plenamente arrastrado a la Guerra del Anillo. Cuando los acontecimientos largamente previstos finalmente se cumplieron,
y las pruebas finales de su casa se acercaron, poniendo a prueba la esperanza, el sacrificio y la resistencia de todo aquello que había custodiado a lo largo de las eras. En el verano de 3018, la larga vigilancia del Rond alcanzó su hora más crítica. Frodo Bolsón fue enviado desde la comarca portando el anillo único, herido por una hoja de Morgul en Amon Sul, la cima de los vientos. Cuando Frodo llegó a Rivendell, las habilidades sanadoras del Rond fueron puestas a prueba una vez más. Mediante su conocimiento y su poder, el Rond extrajo la esquirla de la hoja del hombro de Frodo y restauró su cuerpo, aunque, al igual que Celebrian antes que él, Frodo nunca sanaría por completo en la Tierra Media. El 25 de octubre, el Rond convocó un concilio en Rivendell para decidir el destino del Anillo Único. Se reunieron representantes de elfos, hombres, enanos y hobbits, y el Rond habló largamente de Isildur y de la historia del anillo, recordando a todos los presentes que el pasado no podía ser ignorado. Se decidió que el anillo debía ser destruido en los fuegos del Monte del Destino. Así se formó la Comunidad del Anillo, y el 25 de diciembre partieron de Rivendell, llevando consigo la esperanza de los pueblos libres. Aunque el Rond no viajó con la comunidad, su casa estuvo profundamente ligada a la guerra. Elladan y el Rohirrim fueron enviados al sur para unirse a los Dúnedain, portando un mensaje y una antigua profecía para Aragorn. Cuando Aragorn eligió más tarde tomar los senderos de los muertos, fue el consejo del Rond, transmitido por sus hijos, el que lo guió. En la batalla de los campos del Pelennor y en la marcha final sobre Mordor, la sabiduría del Rond continuó dando forma a los acontecimientos desde la distancia. Tras la destrucción del anillo y la caída de Sauron, Aragorn fue coronado rey del reino reunido el 1 de mayo. Arwen viajó a Gondor y, en el día del solsticio de verano de 3019, ella y Aragorn contrajeron matrimonio. Aunque fue un momento de alegría, el Rond volvió a soportar la separación, sabiendo que Arwen había elegido el destino de los hombres. 2 años después, el 29 de septiembre de 3021, el Rond partió de la Tierra Media. Viajó junto a Gandalf, Galadriel, Bilbo y Frodo desde los puertos grises, navegando hacia el oeste, rumbo a las tierras imperecederas. Elladan y el Rohirrim permanecieron atrás por un tiempo, dejando sin pronunciar su elección entre elfos y hombres. Así concluyó la larga tutela de Elrond sobre la Tierra Media, marcada por el sacrificio, la sabiduría y la silenciosa perseverancia de la esperanza a lo largo de las eras.